Buen día. Esta es la decimoquinta clase. Va a tener dos partes. La primera es la evaluación por imágenes en los traumatismos tóraco-abdominales. Y en la segunda parte vamos a hablar de la imagenología en unidad de terapia intensiva. Los traumatismos son una indicación muy frecuente de imágenes, o sea, las imágenes intervienen mucho en la evaluación de los pacientes traumatizados. Nos vamos a referir básicamente, no me voy a referir a los traumatismos óseos que ya vimos, ¿verdad? Las fracturas, ni tampoco a los traumatismos del sistema nervioso central, ¿verdad? Que ya fue referido en otra clase. Vamos a referirnos al traumatismo del tronco, tórax, abdomen y pelvis. Estos traumatismos pueden ser cerrados o penetrantes. La mayor parte de los traumatismos, por frecuencia, la mayor parte de traumatismos se dan en accidentes de tránsito y son habitualmente cerrados. Aunque los penetrantes por heridas de armas blancas o armas de fuego también son muy frecuentes. Unas palabras en cuanto a los traumatismos penetrantes y qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Si el traumatismo penetrante está en la cabeza, el estudio de elección van a ver que en casi todos los casos el estudio de elección es tomografía sin y con contraste. Cuando hay un traumatismo penetrante en la cabeza, no hay ninguna duda, hay un solo estudio que hacer, es la tomografía sin y con contraste. En el caso del cuello, hay que hacer tomografía sin y con contraste, pero con técnica angiotac para ver alguna lesión vascular. Y también el ecodoppler color puede ayudar, son vasos muy superficiales, las venas yugulares y las carótidas, entonces se pueden evaluar por ecografía. Eh, en cuanto al tórax, casi siempre se empieza por una radiografía y luego se pasa, en caso de ser necesario, una tomografía sin y con contraste. Y el abdomen, la ecografía puede tener algún valor en los traumatismos penetrantes, pero básicamente no hay que perder el tiempo con esto. Estamos hablando de un paciente que tiene una herida, por ejemplo, por un cuchillo, por una estocada en el abdomen, donde sin duda hay lesiones viscerales. Entonces los pacientes, lo mismo pasa en el tórax. Estos pacientes tienen que ser evaluados, estos daños tienen que ser evaluados a profundidad con una tomografía. Vamos a dividir los traumatismos en tórax, abdomen y pelvis. Y para empezar hay que decir que las imágenes cumplen un papel súper importante y modificaron el algoritmo diagnóstico de estos pacientes. Que antes los traumatismos abdominales anteriormente iban todos a la parotomía exploradora. Hoy se manejan por imágenes y si las imágenes no muestran un daño importante, una lesión significativa, los pacientes se pueden manejar conservadoramente, evitando la cirugía. Y esto ocurre en un gran porcentaje de casos. Probablemente hoy, todos juntos los traumatismos tóraco-abdominales, la mayoría de ellos se maneja en forma conservadora. El método que revolucionó el manejo de estos pacientes es la tomografía. Y la tomografía tiene que ser hecha sin y con contraste. Vamos a ver a continuación por qué. Este es un paciente que tiene, o una paciente mejor, que tiene una rotura esplénica. Después vamos a ver cuando hablemos de vaso este mismo caso. La paciente tuvo un accidente, viene con dolor abdominal. En la columna a la izquierda están las tomografías sin contraste. ¿Por qué hay que hacer sin contraste? Porque la sangre fresca, este es un concepto súper importante, la sangre fresca es hiperdensa con respecto al hígado y al vaso. Durante unos 10 a 15 días conserva esta característica de hiperdensidad. Entonces, si vemos la imagen superior izquierda, vamos a ver que el vaso llega hasta aquí, el vaso llega hasta ahí, hasta el borde externo del vaso, y por fuera del vaso hay una especie de semicírculo hiperdenso con respecto al vaso, más blanco que el vaso, que representa un hematoma subcapsular. Todo lo que sea hiperdenso espontáneamente es sangre fresca. Y lo mismo si vamos a la pelvis en la misma paciente, esto no es la vejiga, esto es líquido libre en el fondo del saco de Douglas, y dentro de ese líquido hay un material hiperdenso que representa un coágulo.
¿Qué pasa cuando inyectamos contraste? Esta es la misma paciente, pero luego de la inyección de contraste. Cuando inyectamos contraste, el carácter hiperdenso de la colección se pierde porque hiperdenso o hipodenso es por comparación con la estructura adyacente. En la tomografía sin contraste, el material, esta media luna es hiperdensa con respecto al vaso. Sin embargo, cuando inyectamos contraste y la densidad del vaso aumenta, el material se convierte en hipodenso con respecto al vaso, a pesar de que en sí mismo no cambió de densidad. Por otro lado, la imagen superior derecha demuestra la importancia de la inyección de contraste. Este vaso tiene una fractura, una laceración completa de cara anterior a cara posterior. Y esta fractura ni se adivina en la tomografía sin contraste. O sea, la tomografía sin contraste tiene algunas utilidades y la tomografía con contraste otras, lo cual lleva a la conclusión de que hay que hacer ambas. En un traumatismo hay que hacer sin contraste, fundamentalmente para detectar sangre fresca y dónde está esa sangre fresca, dónde hay que poner la atención. Acá en este estudio, al ver este hematoma subcapsular esplénico, así se llama esto, como vamos a ver, nuestra atención tiene que estar dirigida a buscar una lesión en el vaso y eso se va a ver solamente con contraste, en este caso mostrando una fractura del vaso o laceración. Fractura y laceración son sinónimos. Vamos a empezar con los traumatismos torácicos. En el tórax podemos tener fracturas costales, que forma parte de una lesión parietal. Podemos tener en el pulmón contusiones, en los casos de los traumatismos más leves, laceraciones pulmonares, o sea, rotura de estructuras pulmonares en los casos un poco más avanzados. Y también vamos a ver algo de lesiones aórticas postraumáticas que son de extrema gravedad. Las fracturas costales, la importancia de la fractura costal es que cuando nosotros vemos fractura costal, eso indica que el traumatismo tuvo cierta intensidad. Por otro lado, las fracturas en los traumatismos torácicos habituales ocurren de las costillas 4 de las cuartas a las novenas costillas. Eso es lo habitual porque son las costillas más móviles y más expuestas. Hay que recordar que cuando vemos una fractura en las 3 primeras costillas, eso indica que el traumatismo es importante. Es raro fracturarse las 3 primeras costillas. Y por otro lado, la fractura a las 3 últimas, de la 10 a la 12, obliga a descartar una lesión de hígado, vaso o riñones, ¿verdad? También recordar que es muy común que las fracturas costales pasen desapercibidas en las radiografías iniciales y luego de establecido el callo se vuelvan visibles. Este es un ejemplo de fractura costal, de fracturas costales. Generalmente son múltiples en los traumatismos. El traumatismo nunca es tan puntiforme como para lesionar una costilla, es raro. En este caso hay 4 costillas rotas en su arco posterolateral, que se ven mejor en la incidencia oblicua donde se despliega. Acá se ven, está la primera costilla rota, la segunda que está acá con un cierto desplazamiento, la tercera y la cuarta. Hay 4 arcos costales posterolaterales con ligero desplazamiento en algunos de los casos. Cuando hay fracturas costales, la fractura en sí no es un problema, lo que hay que fijarse es si no hay una complicación. Y las complicaciones de las fracturas costales básicamente se refieren a neumotórax y a derrame pleural por lesión de la pleura por el fragmento costal roto. En este caso vemos una hiperclaridad con ausencia de trama pulmonar y un nivel hidroaéreo. Este es el pulmón retraído. No se ve muy bien el límite, pero acá se ve claramente el límite pleural. Este es un paciente que tuvo fracturas de costillas, como se ven acá abajo. Acá hay una fractura posterolateral baja y acá hay otra fractura, son 2 costillas. Y una de estas lesionó la pleura y produjo este neumotórax. Cuando se ve fractura, esta es una fractura del primer arco costal izquierdo, estamos obligados a hacer una tomografía para descartar lesión pulmonar porque estos son traumatismos muy importantes. Eso en cuanto a las primeras costillas. En cuanto a las costillas más bajas, cuando vemos fracturas costales más bajas, en este caso una fractura bien desplazada, acá hay otra fractura. Estas son las últimas costillas, esta creo que es la duodécima y la undécima, la décima. La fractura de estas obliga a descartar
lesiones más profundas. Fíjense, por un lado, la enorme contusión pulmonar que se asocia al traumatismo y por otro lado, esta contusión renal con un pequeño hematoma perirrenal. Siempre que haya este tipo de fracturas bajas hay que ir a buscar una lesión asociada. Esta imagen muestra un tipo particular de fractura también asociado con traumatismo importante, que es el bolet costal, bolet B corta o LET. Eso significa que la misma costilla está fracturada en dos partes. Hay un fragmento totalmente liberado. Fíjense en esta costilla, hay una fractura acá y otra fractura acá. Este es un pedazo costal aislado totalmente, un fragmento costal aislado de las demás partes de las costillas. Lo mismo pasa en la costilla superior, lo mismo pasa en la costilla inferior. La presencia de estas fracturas supone dos cosas. Primero, traumatismo importante y probable daño visceral asociado. Y en segundo lugar, supone un tratamiento quirúrgico, como es lo que se hizo en este caso. Se colocó un material de osteosíntesis para reparar, porque si no la fractura no va a soldar y este fragmento va a estar libre e inestable. La contusión pulmonar es una lesión del pulmón por el traumatismo y representa hemorragia alveolar. O sea, implica la presencia de sangre en los alveolos y eventualmente también en los bronquios. Esto va a llevar a una condensación alveolar idéntica a la que se observa en la neumonía, solo que es postraumática, ¿verdad? El broncograma aéreo con frecuencia está ausente porque también entra sangre a los bronquios. La contusión pulmonar aparece rápidamente luego del traumatismo y tiende a resolverse también rápido. En 2 o 3 días esa sangre es eliminada o absorbida o expulsada por la tos. La contusión puede ir de una cuestión muy leve como este vidrio esmerilado. Un sutil vidrio esmerilado es el aumento de la densidad pulmonar, pero que no oscurece los vasos pulmonares. O sea, en la zona que la atenuación pulmonar está aumentada, yo logro ver vasos y distinguir los vasos de la atenuación en vidrio esmerilado. Esta es una contusión de un paciente que tuvo un traumatismo y la tomografía muestra una leve contusión pulmonar. La contusión puede ser más importante simulando condensaciones neumónicas. Aquí el llenado de los alveolos de este segmento es mucho más importante, hay más sangre y acá hay claramente una condensación con un poquito de broncograma aéreo en este caso. La condensación se define como un aumento de la atenuación pulmonar que borra los vasos pulmonares. En esta condensación, a diferencia de lo que pasa en esta zona de vidrio esmerilado, los vasos sanguíneos no son delimitables de la opacidad. Y puede ser, como ya vimos este caso recientemente, la condensación puede ser aún más extensa y aún más importante. La imagen la semiología radiológica es la misma que la neumonía, solo que la etiología es diferente. Y en vez de haber un fluido inflamatorio en los alveolos, hay sangre en los alveolos. Esa es la diferencia. Las laceraciones pulmonares son lesiones más importantes, donde hay una rotura de parénquima pulmonar que se puede llenar de sangre, en cuyo caso la imagen va a corresponder a un hematoma, o se pueden llenar de aire, en cuyo caso la imagen se va a llamar neumatocele, o puede tener ambas cosas. Las laceraciones pulmonares son las lesiones que se observan siempre en los traumatismos penetrantes, por ejemplo, una cuchillada, y también se observan en los traumatismos cerrados importantes. A diferencia de la contusión, que traduce hemorragia alveolar, persisten largo tiempo. Acá tenemos algunos ejemplos. Este es un paciente que recibió una cuchillada. Se ve incluso, si ustedes se fijan acá, la herida, penetró el tejido subcutáneo, el músculo pectoral mayor y entró al parénquima pulmonar acá. O sea, es una herida medio irregular. Entró al parénquima pulmonar y podemos dibujar que atravesó el cuchillo, llegó hasta acá atrás. Esto es una laceración con sangre, un hematoma. Pero también hay laceraciones que fue más de una cuchillada, obviamente. Fueron 2 o 3 o 4 cuchilladas. Y hay otras laceraciones que se llenaron de aire porque laceró un bronquio y el bronquio deja entrar aire a la cavidad, se forma una cavidad que tiene aire. Y en este caso entró aire y líquido. Este es un neumatocele y este es un neumatocele mixto, digamos. Ok, hay un hematoma entonces de delante para atrás y hay varios neumatoceles y neumatoceles mixtos.
Acá ustedes pueden imaginar que una de las heridas penetrantes atravesó todo el pulmón de delante para atrás. Las lesiones aórticas postraumáticas, obviamente que una herida penetrante puede lesionar la aorta, el paciente va a fallecer, ¿verdad? Pero hay un tipo de lesión aórtica que podemos ver al paciente, o sea, a la cual el paciente puede sobrevivir, que son las lesiones del istmo aórtico por deceleración. Son accidentes de tránsito a alta velocidad. Si bien el 80% de estos pacientes van a morir en el sitio del accidente, el 20% va a llegar al hospital porque la rotura se contiene. La rotura se contiene, se rompe las tres, se contiene o por la adventicia, porque se rompió la íntima y la media, la adventicia no, o porque los tejidos vecinos le forman una pared y le contienen, ¿verdad? La verdad es que estos pacientes hacen un sangrado importante, les baja la presión y, y la chance que tienen es que estén lo suficientemente bien como para que se le haga al menos una radiografía de tórax que va a mostrar un ensanchamiento mediastinal y que inmediatamente se ha sometido a una tomografía con contraste de urgencia. Porque si no está bien, lo que suele ocurrir es que al paciente le reaniman, el paciente llega hipotenso a la urgencia, la reacción es obviamente elevar la presión, rehidratar de forma importante, y cuando se le aumenta la presión al paciente, el paciente vuelve a sangrar y fallece lastimosamente. Pero bueno, lo que va a mostrar la radiografía de tórax si este paciente sobrevive es un ensanchamiento mediastinal. Fíjense el mediastino ensanchado, parece como se ve en los linfomas, ¿verdad? Solo que no son ganglios, no son adenopatías, sino que es un gran hematoma que ocupa el mediastino en este paciente. Entonces, a este mismo paciente, esta tomografía es de este mismo paciente, a este paciente hay que hacer una tomografía y estos pacientes que tienen traumatismo por deceleración rompen la aorta a nivel del istmo. Resulta que la aorta descendente está bastante fija, por cierto, está bastante fija en su lugar, pero el arco aórtico es móvil. Entonces, al haber una frenada brusca, el arco hace un movimiento de chicoteo de delante para atrás, pero la aorta descendente queda fija. Entonces, el sitio de tensión es el istmo, es la zona de la aorta que está inmediatamente distal a la emergencia de la arteria subclavia izquierda, y ahí se lacera, hay una laceración completa de la aorta. Esto produjo un hematoma que ocupa pleura y mediastino, que se contuvo y el paciente llegó vivo a la urgencia. Acá se ve con más detalle esta laceración del istmo aórtico. La lesión se produce siempre en el mismo lugar, en el istmo aórtico. Hay casos excepcionales de gente que sobrevive incluso meses sin darse cuenta, y meses después me tocó ver pacientes con lesiones aórticas contenidas. Son cosas excepcionales, ¿verdad? Este es el istmo aórtico. Acá están la aorta ascendente, el callado aórtico. Del callado van a salir las tres ramas supraórticas: el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. Y el istmo es la parte de la aorta que sigue a la emergencia de la subclavia izquierda. Aquí es donde se produce la tracción en caso de deceleración brusca. Otro ejemplo, este es otro paciente. El paciente está acostado, tiene un ensanchamiento mediastinal, tiene un derrame pleural izquierdo, y el paciente tenía un falso aneurisma, un pseudoaneurisma. ¿Qué significa esto? El paciente rompe las tres capas de la pared, la sangre sale y los propios tejidos vecinos le contienen a la rotura. Esta sangre está saliendo y vuelve a entrar a la aorta. Se llama falso aneurisma porque no tiene pared aórtica. En un aneurisma aórtico verdadero es la aorta la que se dilata, o sea, el contorno externo tiene las tres paredes de la arteria. En este caso está rota la pared y esto no tiene pared arterial. Son pacientes extremadamente inestables. Fíjense la cantidad de sangre que hay. Estos pacientes se le aumenta un poco la presión y van a romper ese falso aneurisma. Vamos a entrar a los traumatismos abdominales. La tomografía es siempre el estudio de elección. Ojo, no todos los pacientes tienen que ir a
tomografía. Eso hay que evaluar la gravedad del traumatismo. Un paciente que tuvo un traumatismo leve de abdomen puede no ser sometido a ninguna imagen o a una ecografía. A una ecografía y ahora está de moda una ecografía que se llama, incluso en los traumatismos severos, que se llama EcoFast, que es una eco rápida del abdomen, dura 1 minuto y lo que se hace es buscar líquido libre en el peritoneo. Si uno encuentra líquido libre en peritoneo, es una forma de hacer un triage con los pacientes. Se le hace una eco rápida de 1 o 2 minutos, la EcoFast. Se buscan 4 lugares, se busca en el hipocondrio derecho alrededor del hígado, se busca en el hipocondrio izquierdo alrededor del vaso, se busca en el Douglas y en las goteras parietocólicas. Si se encuentra líquido, quiere decir que el traumatismo es importante y el paciente tiene que ir a tomografía o a cirugía si está muy inestable. Y si no tiene líquido, puede estar en observación. Como ya vimos, siempre hay que usar contraste endovenoso y siempre hay que hacer una fase sin contraste. No hay que usar contraste oral, no es necesario usar contraste oral, pero algunas veces sí tenemos que usar contraste rectal, sobre todo si se sospecha lesión colónica. En los pacientes graves, como les dije, hay que hacer la EcoFast, esta eco rápida de la cual les acabo de hablar. Los traumatismos abdominales, los órganos más frecuentemente lesionados son estos 4. Vamos a empezar por el hígado, es el órgano más lesionado si se consideran traumas cerrados y abiertos en forma conjunta, porque el órgano más lesionado, si consideramos solo traumatismo cerrado, es el vaso. Pero si consideramos ambos, es el tipo de traumatismo, el hígado es el número 1 porque el hígado es más grande y ocupa más espacio. Y es la causa más frecuente de fallecimientos, lo cual está ligado al hecho de que el hígado tiene una doble vascularización arterial y portal. Entonces, las lesiones, lo que compromete la vida de los pacientes es siempre la lesión vascular. Estos mueren por sangrado. Y resulta que en el hígado puede sangrar tanto una rama de la arteria hepática como una rama de la vena porta. Entonces, cualquier procedimiento, una embolización, es complicada porque a mí me llaman con cierta frecuencia para embolizar estos pacientes y es un problema porque vos no estás seguro si lo único que sangra es la arteria hepática, le embolizás la arteria hepática y sigue sangrando porque es la porta la que estaba sangrando. Esto no pasa en otros órganos. En el vaso lo único que puede sangrar es una arteria. En el riñón lo único que puede sangrar es una arteria. Uno cierra la arteria y va a parar de sangrar, pero en el hígado no. Estas son las causas. Lo mismo pasa para los cirujanos. El cirujano entra al hígado a la arteria hepática y el paciente sigue sangrando. El lugar más frecuente de lesión del hígado es los segmentos posteriores del lóbulo derecho. Las lesiones que se pueden ver son contusiones, que son como edemas del órgano por el golpe directo, laceraciones, que son fracturas del órgano, ambas pueden estar asociadas a hematomas subcapsulares, que son colecciones de líquido por fuera del órgano, pero dentro de la cápsula que le rodea. Pueden estar asociadas a hematomas, las laceraciones pueden estar asociadas a hematomas intrahepáticos. Por definición, una contusión no tiene hematoma. Y aparte pueden haber lesiones vasculares como pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas. Y la lesión del hígado, si la cápsula no se rompe, el paciente va a acumular la sangre por debajo de la cápsula, va a formar un hematoma subcapsular. Si la cápsula se rompe, el paciente va a sangrar a peritoneo, con lo cual vamos a tener una hemorragia intraperitoneal. Es fundamental hacer la tomografía sin y con contraste y tratar de ver si hay extravasación de contraste. Esto es para todos los órganos. Uno de los objetivos fundamentales de la tomografía con contraste es ver extravasación activa de contraste. Si el paciente, y de esto depende el tratamiento hoy, por eso se hacen con técnica de angiotac. A todos los pacientes traumatizados que tienen compromiso de la presión arterial, que tuvieron un traumatismo lo suficientemente importante, la tomografía va a ser el diagnóstico de estas lesiones que vimos acá arriba, contusión, laceración, hematoma, etcétera, etcétera. Pero esto es importante, pero lo primordial en importancia es demostrar, ¿hay o no hay sangrado activo? O sea, el paciente puede tener un hematoma intrahepático o un hematoma subcapsular o una feroz laceración, pero paró de sangrar, no hay más que hacer nada, o el paciente sigue sangrando
Y para esto la tomografía es muy, muy buena. Este es un ejemplo de contusión. La contusión se va a ver como una hipodensidad, viene a ser un edema en el lóbulo izquierdo del hígado, un paciente que tuvo un traumatismo por accidente de tránsito. La ecografía también es útil para ver la contusión. Ustedes ven, esto no es líquido, esta es una imagen hiperecogénica que traduce una equimosis dentro del hígado, ¿verdad? La laceración, sin embargo, ya son imágenes hipodensas. Esta es una laceración, un traumatismo, también un accidente de tránsito, una laceración irregular del parénquima hepático que no sangró mucho, y tenemos, esta es también un paciente que tuvo un traumatismo abdominal. Este es un hematoma subcapsular pequeño. El paciente tuvo un sangrado que se acumuló, es un sangrado en lentilla biconvexa subcapsular hepático en el segmento posterior. Este es un traumatismo más importante con una laceración y un voluminoso hematoma hepático que tiene un componente intrahepático y un componente probablemente subcapsular. Acá se ve el componente intraparenquimatoso y acá se ve el componente subcapsular. Y fíjense, a la izquierda es una tomografía sin contraste, como hay áreas hiperdensas dentro de este hematoma que traducen sangre fresca. Esto es sangre fresca. Esta es una tomografía con contraste que muestra el importante hematoma intrahepático, el hematoma subcapsular, pero no hay extravasación de contraste, con lo cual el paciente fue tratado conservadoramente. Contrariamente a este caso, este paciente tuvo un traumatismo importante, tiene un hematoma intrahepático, esto es con contraste, tiene una pérdida de contraste, esto es contraste extravasando en la fase arterial. El contraste está extravasando a este hematoma subcapsular enorme que tiene. Por lo tanto, el paciente estaba sangrando activamente y fue sometido a una embolización para cerrar este sangrado. También los pacientes pueden tener, esta es una tomografía con contraste. En la tomografía con contraste opacifica un aneurisma. Esto se llama pseudoaneurisma. Es la misma temática que la aorta torácica que vimos. Es una lesión de la pared arterial. Una lesión de la pared arterial, sale sangre para afuera, el tejido vecino le contiene y se forma una dilatación que se llama falso aneurisma. Uno tiene todas las paredes de la aorta, es súper inestable y puede volver a sangrar. Estos pacientes hay que tratar mediante embolización o cirugía. Otro caso de laceración hepática, una fractura dentro del hígado, pero el paciente en esta situación tuvo una rotura también de la cápsula y la sangre no se contuvo en el espacio subcapsular, sino que se fue al peritoneo. Fíjense, alrededor del vaso hay líquido, esto es líquido desangrado, pero es peritoneal, la cápsula del hígado no llega hasta acá, inclusive más abajo en la fosa ilíaca derecha hay también líquido libre. Estos pacientes, cuando la cápsula contiene, es de mayor seguridad. La cápsula genera presión y tiende a parar el sangrado, pero el peritoneo tiene una capacidad muy grande y hay que hacer algo para que pare el sangrado. Este es el mismo caso que vimos recién. El vaso es el órgano más frecuentemente afectado en los casos de traumatismos cerrados. El vaso está muy vascularizado, por lo tanto la hemorragia es muy frecuente. En la mayor parte de los casos el tratamiento conservador es suficiente y de nuevo, ya parece una tontería, pero bueno, de nuevo la tomografía sin con contraste es el examen de elección. La misma cosa, el mismo tipo de clasificación se puede dar en el vaso, contusión, si no hay fractura en el órgano, si no hay solución de continuidad, laceración cuando hay una solución de continuidad. Después tenemos los hematomas intraparenquimatoso subcapsular y la hemorragia intraperitoneal es mucho más frecuente que en el caso de las lesiones hepáticas. La cápsula hepática es bastante fuerte, en tanto que la del vaso no. Este es un ejemplo de laceración esplénica. Fíjense, el paciente está en una tomografía con contraste. El paciente tiene una maceración del vaso. Esto del vaso se ve en muchas partes, no toma el contraste. En otras partes toma el contraste. Tiene múltiples trazos de fractura, acá se ve también. Y tiene líquido peritoneal alrededor del hígado y líquido. Este paciente tiene un sangrado peritoneal. Este paciente tiene que ser intervenido. Este es otro ejemplo de una laceración, una fractura acá en el medio del vaso, otros trazos más en el polo inferior y como curiosidad el paciente tiene una devascularización total del riñón derecho.
el contraste llega solo al riñón izquierdo, la arteria hepática derecha está cerrada. En el mismo traumatismo se asocia una laceración esplénica, laceraciones hepáticas, como se ven acá en la cara inferior del lóbulo derecho, y una lesión del pedículo arterial del riñón derecho. Hay una disección postraumática en la arteria renal derecha. La arteria renal derecha se cierra, el paciente tiene un riñón devascularizado. Este es otro caso. Esta paciente era una enfermera, es una enfermera, está viva todavía. Tuvo un accidente de tránsito. Vimos el caso al inicio de la clase. Este es el vaso. Dentro del vaso hay un material hiperdenso. Esto traduce un hematoma. Vimos que el material hiperdenso representa sangre fresca. Esto es un hematoma intraparenquimatoso. Esto es el hematoma subcapsular. El contorno externo del vaso está acá. El vaso habitualmente está adosado a la pared. Todo lo que está entre la pared y el vaso es sangre. Tenía sangre en la pelvis. Ahí se ve mejor el hematoma subcapsular y la tomografía muestra una fractura esplénica. Esta paciente fue embolizada y se resolvió el problema. En el páncreas, las lesiones son relativamente raras porque el órgano es profundo, está protegido. El examen de lesión es la tomografía. Y la lesión del páncreas, la lesión postraumática del páncreas más frecuente es la fractura del órgano a nivel del istmo. De nuevo, en el páncreas hay una zona fija y hay una zona móvil. La zona fija es la cabeza y la zona móvil es la cola. Entonces, cuando hay una deceleración o cuando la lesión es por deceleración, la tracción se produce en el istmo, la unión cuerpo-cola, y al mismo tiempo, detrás del istmo está la columna vertebral. Cuando el paciente recibe un tratamiento, un traumatismo cerrado, hay dos traumatismos típicos cerrados importantes. Uno es una patada, a lo que sería una patada al abdomen, una patada intensa al abdomen en los pacientes delgados, secciona el páncreas contra la columna lumbar. Y el otro mecanismo que se ve es en los niños que se caen de la bicicleta y al momento de caer giran el manubrio y uno de los bordes del manubrio le golpea el epigastrio y como son muy delgaditos, muy chiquitos, lesionan yo vi ya 2 o 3 casos, rompen el istmo del páncreas. Vamos a ver cómo se ve esto. Este es un ejemplo, es un poco lateralizado a la izquierda, pero es una lesión del istmo por deceleración, una fractura completa al páncreas, que se asocia también a una lesión de la arteria renal izquierda. En este caso, el riñón izquierdo está devascularizado. Este es otro ejemplo de un traumatismo directo y miren el desastre que se produce, que es fácil de imaginar. El paciente tiene una laceración del unión cuerpo y del istmo del páncreas. Recibió una patada, este paciente, una patada acá, que le seccionó el páncreas porque hace punto fijo contra la columna lumbar. Y esto es lo que pasa 3 o 4 días después, el abdomen lleno de líquido. Al haber una transección, una lesión lacerante del cuerpo del páncreas, el conducto del Wilson libera todo el contenido jugo pancreático al abdomen. Estos pacientes tienen un pronóstico relativamente malo y sobre todo mucha morbilidad. Hacen pseudoquistes y pancreatitis, etc. En los traumatismos renales, cuando se sospecha que el riñón está lesionado en un traumatismo renal, cuando el paciente tiene hematuria. Es el tercer órgano en frecuencia después del vaso y el hígado. Y el estudio de nuevo es Taxini con contraste. Otra vez tenemos toda la misma clasificación: contusión, laceración, hematomas subcapsulares o parenquimatosos. También ver si hay sangrado activo, ver si hay lesiones vasculares que puedan potencialmente sangrar más adelante, como pseudoaneurisma y fístula arteriovenosa, y las lesiones del sistema colector. Vamos a dar algunos ejemplos. Este es un hematoma perirenal o subcapsular renal, en un paciente que tiene una contusión. Hay una contusión, como un edema en el polo inferior, asociado a un hematoma subcapsular, que aquí se ve mejor. Recuerden que el riñón, cuando sangra, nunca va a sangrar en peritoneo. El hígado y el vaso pueden sangrar peritoneo, el riñón no, porque es un órgano retroperitonal. Este paciente tenía también una contusión hepática. Este es un hematoma subcapsular o perirenal más importante.
Y este paciente ya tiene laceraciones, ¿verdad? Tiene una laceración, laceración irregular, digamos, en la región interpolar y polo inferior del riñón, con un hematoma perirrenal relativamente importante. Está la reconstrucción coronal, fíjense el hematoma como es contenido por la cápsula de Gerota, creo que se llama. Este paciente tiene una lesión muchísimo más grave. Fíjense, esta es la fase arterial y esta es la fase tardía. El riñón derecho está devascularizado. Parte del riñón izquierdo está devascularizado. Este paciente tiene probablemente una polar que venía acá, que se vio involucrada en un traumatismo abdominal importante y tiene una extravasación activa de contraste de la arteria renal. Fíjense, es una extravasación activa porque la hiperdensidad del contraste varía en el tiempo. O sea, esto no es sangre quieta, esto es sangre que está circulando, está saliendo de la arteria hacia este lugar. Es gravísimo, el paciente tiene que ser intervenido de extrema urgencia. Este es un caso de un falso aneurisma. El paciente se hace la tomografía con contraste. Acá está la aorta, acá está la vena cava y acá se pacifica una estructura totalmente anormal. Esto no es anatómico. Y lo que el paciente tenía era un falso aneurisma por lesión traumática de esta rama de la arteria renal. De nuevo, ya vimos este caso, los riñones pueden sufrir, sobre todo en los traumatismos directos, una lesión de la arteria renal. La arteria renal es aplastada, si hubo un traumatismo en la arteria renal en este caso fue un traumatismo por deceleración, el riñón es relativamente móvil, entonces tracciona la arteria y se lesiona la íntima, se diseca la íntima, se ocluye la arteria. La arteriografía muestra esto, una oclusión de la arteria renal. Esta es la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda está ocluida. Por eso el paciente se queda sin vascularización en ese riñón. También hay que hacer fase tardía después del contraste para ver lesiones del sistema colector. Fíjense, este paciente tiene una laceración del riñón, un hematoma subcapsular, y en la fase tardía, cuando el contraste está en el sistema excretor, se ve que el contraste se derrama en este hematoma. Quiere decir que el cáliz está también roto. Los traumatismos de la pelvis van a involucrar vejiga y uretra. La vejiga, hay dos tipos de rotura vesical. La rotura extraperitoneal es la más frecuente y está asociada a fracturas de huesos de la pelvis. Son traumatismos importantes, hay fractura de huesos de la pelvis y hay lesión vesical, pero la rotura vesical ocurre por fuera del peritoneo, es extraperitoneal. Hay otro tipo de lesión que es la rotura peritoneal. La rotura peritoneal es más rara y se produce por un traumatismo abdominal con vejiga llena. El paciente tiene una vejiga llena, generalmente o porque ingirieron alcohol o porque se están aguantando las ganas, por algún motivo, las ganas de ir al baño, tienen la vejiga bien alta y el traumatismo abdominal lesiona recuerden que un órgano como la vejiga, muy distendido, tiene una pared fina. La forma de diagnosticar la rotura vesical es mandando contraste por la sonda. Y ahí el contraste sale de la vejiga y podemos ver. Este es un caso de una rotura extravesical, el paciente tiene, extraperitoneal, perdón, el paciente tiene una sonda vesical puesta y tiene una fractura de la rama iliopubiana izquierda, o sea, un traumatismo pelviano relativamente importante. Acá se ve mejor esta fractura de la rama iliopubiana izquierda y tiene además una fractura de la rama isquiopubiana izquierda. La tomografía, esta es una fase contrastada inicial, muestra una vejiga casi vacía y un poco de líquido en el espacio prevesical. El espacio prevesical es extraperitoneal, el espacio prevesical de Retzius se llama. Al paciente la tomografía se esperó la fase tardía, pero no se vio no se logró demostrar extravasación de contraste. Para demostrar hay que mandar contraste por la sonda. Entonces, el paciente que tenía una sonda vesical se administró contraste a través de la sonda y se ve que el contraste fluye por fuera de la vejiga al espacio prevesical, que es retroperitoneal, con lo cual se hizo el diagnóstico de una rotura extravesical de la uretra. Acá se ve mejor, de la vejiga, perdón. Acá se ve la vejiga llena y por delante en el espacio prevesical, nada de contraste en el peritoneo, en el espacio prevesical, contraste extravasado. Este paciente, fíjense, paciente esta es una lesión una lesión intraperitoneal de la vejiga.
el paciente llega, tenía hematuria, se le colocó una sonda vesical y la sonda, fíjense, está fuera de la vejiga. La sonda salió por la rotura, la vejiga estaba rota, la sonda salió por la rotura y estaba fuera de la vejiga, con lo cual esta misma tomografía ya indica que la rotura es extravesical, perdón, que la vejiga está rota y el líquido está en el peritoneo. Se hizo la tomografía con contraste, en la fase excretora no se logró demostrar, generalmente no hay tanta presión como para que el contraste salga por la herida. Casi siempre hay que inyectar contraste, como en este caso, al paciente se le inyectó contraste por la vejiga. Este es otro caso, porque en el caso anterior el diagnóstico era de certeza porque la sonda estaba afuera, pero en otro caso que había dudas, se le inyecta contraste por la sonda y el contraste sale afuera al peritoneo. Todo el contraste está en peritoneo, incluso alrededor del hígado, con lo cual se hace el diagnóstico de rotura peritoneal. Incluso a veces no hace falta ni siquiera hacer una tomografía. Con la radiografía se demuestra, fíjense, la cantidad de contraste que hay en el peritoneo entre las asas y alrededor del hígado, acá arriba. Los traumas de la uretra están asociados, pueden ser lesiones traumáticas directas, pero pueden haber lesiones iatrogénicas, pero en la mayoría de los casos lesiones de la uretra se ven en traumatismos pelvianos con fracturas de hueso de la pelvis. Y la lesión se produce en la uretra posterior a la altura del diafragma uretrogenital. El diafragma uretrogenital en los traumatismos, donde los huesos de la pelvis se mueven en el momento del traumatismo, el diafragma urogenital hace una sección de la uretra posterior. Esto es muy importante recordar en pacientes con traumatismo pelviano. Obviamente hay que colocar una sonda vesical, pero si la sonda no pasa, no hay que insistir. Probablemente tenga una lesión de uretra y hay que llamar a un urólogo que le haga una talla para no estar produciendo falsas vías, que es lo que pasó en este paciente. Esta es una lesión iatrogénica en la uretra. La uretra tiene una estenosis y que comunica con un trayecto fistuloso. El paciente, el médico le quiso hacer un sondaje, no pudo, empezó a insistir, lesionó la uretra, salió de la uretra a este espacio y la uretra normal sigue un camino hacia acá, obviamente para ir a la vejiga. Está un trayecto fistuloso, una lesión iatrogénica a la uretra. Este es un paciente que tiene una rotura a la uretra, tiene varias fracturas en el hueso de la pelvis, como se ven acá. Y acá el paciente tiene, acá está la tomografía sin contraste a la izquierda y la tomografía en fase tardía a la derecha. El paciente tiene un material hiperdenso dentro de la vejiga. Esto es un coágulo. De nuevo, material hiperdenso, sangre fresca, un coágulo dentro de la vejiga y tiene líquido en el espacio prevesical. Tiene líquido en el espacio prevesical, que es extraperitoneal. Al paciente entonces se le hace una uretrocistografía se le terminó la tomografía, tiene contraste en la vejiga y lo que se hizo es mandar contraste por la uretra. Acá se está empezando a inyectar el contraste y fíjense cómo el contraste va a opacificar todo este espacio prevesical. La uretra está rota. La segunda parte de la clase de hoy es la imagenología en unidad de terapia intensiva. ¿Cuáles son las particularidades? La unidad de terapia intensiva se usa básicamente placa de tórax, ¿verdad? Y vamos a ver también cuáles son, primero cuáles son las particularidades de esta placa de tórax. Porque la placa de tórax en unidad de terapia intensiva se hace de forma diferente afuera de ahí, ¿verdad? A la forma ambulatoria. Vamos a ver las diferencias que hay en la semiología radiológica en cierto diagnóstico y control de tubos y catéteres. ¿Cuáles son las particularidades de la placa que se hace en unidad de terapia intensiva? La placa de tórax en unidad de terapia intensiva se hace en decúbito, a 1 metro de distancia y en anteroposterior y sin inspiración correcta. Son pacientes que están mal. ¿Se acuerdan que vimos en la clase de tórax? El paciente está de pie, la placa se hace a 1,8 metros y en inspiración correcta. Esto no se da en la placa de tórax que se hace en UTI. Entonces, ¿a qué va a llevar esto? El hecho de que el paciente esté en decúbito va a hacer que los fluidos y gases libres, por ejemplo, en un absceso o en la pleura, se van a distribuir de manera diferente. Primer punto. Segundo punto, va a aumentar fisiológicamente el calibre de los vasos pulmonares en los lóbulos superiores. Un signo de insuficiencia cardíaca es la redistribución vascular hacia campos superiores. Esto no se puede hacer en los pacientes que están acostados. El hecho de que la placa se haga a 1 metro de distancia y en AP provoca un agrandamiento del mediastino y en particular del corazón. Y en tercer lugar, el hecho de que no haya una inspiración correcta provoca pseudoneumonías en las bases porque
Al no inspirar, los vasos están más juntos unos de otros y da como pseudocondensaciones. Segundo punto, ¿cuáles son las diferencias en la semiología radiológica en ciertos diagnósticos? Y se refiere básicamente al neumotórax y al derrame pleural, que se van a ver de forma diferente en UTI que en un paciente ambulatorio. Los dos diagnósticos se van a ver diferentes. O sea, en estos pacientes vamos a ver una semiología diferente a la que vimos en la clase correspondiente a tórax. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Tiene como diagnóstico de certeza ver la línea pleural o el límite pleural. Pero en el paciente que está acostado, fíjense lo que va a ocurrir. Este es un paciente que está de pie. El aire siempre se va a acumular en la porción antideclive, en la porción más alta de la cavidad donde está libre. En el caso de un paciente de pie, la porción más alta es el ápex pulmonar. Entonces nosotros vamos a buscar el neumotórax, como vimos en la clase, arriba vamos a ver la línea pleural. En el paciente que está acostado en decúbito dorsal, la porción más antideclive del tórax es el seno costofrénico anterior. Está mucho más alto en un paciente acostado que el ápex. Por lo tanto, el aire no se va a acumular en el ápex y no es acá donde vamos a ver el neumotórax, sino que lo vamos a ver aquí. Si vemos la línea pleural, tenemos el diagnóstico, pero si no vemos la línea pleural, tenemos que buscar dos signos que nos van a sugerir el diagnóstico, que son el doble diafragma y el signo del surco profundo. Acá tenemos, este es un paciente que tiene un derrame, tiene un neumotórax porque se ve la línea pleural, se ve perfectamente la línea pleural y de aquí para acá hay aire. Este es un diagnóstico de certeza de neumotórax. El neumotórax es bastante importante. Incluso hay que hacer el esfuerzo de buscar la línea pleural porque es lo único que nos hace el diagnóstico. Este paciente tiene una asimetría de transparencia, el pulmón derecho es más transparente, pero aquí si ven finamente hay una línea pleural que hace el diagnóstico neumotórax. Si no se ve la línea pleural, lo cual es común, hay que buscar el signo del surco profundo. El surco profundo es que el seno costofrénico anterior es más bajo que el otro lado. En este caso, acá no se ve la línea pleural, pero hay un surco profundo clarísimo en el lado izquierdo que sugiere un neumotórax. Y en este lado el surco profundo está a la derecha, acá hay un neumotórax a la derecha. El otro signo es el doble diafragma. El doble diafragma es el diafragma verdadero y el pseudodiafragma, que es el borde inferior del pulmón, porque el aire está acumulado entre el diafragma y la cara inferior del pulmón. Se llama signo del doble diafragma, indirecto de neumotórax. Con el derrame pleural va a ocurrir también algo similar, se va a distribuir diferente. En un paciente que está de pie, el líquido se va a acumular en la base. Entonces, la descripción clásica de derrame pleural es opacidad basal con con límite cóncavo hacia arriba. Sin embargo, en un paciente de decúbito, el líquido se va a acumular en forma uniforme y va a formar una película de espesor similar. O sea, vamos a ver una opacidad uniforme de arriba para abajo. La opacidad no va a ser solo basal, que se va a superponer a la trama pulmonar sin borrar. Entonces, este paciente tiene una asimetría de transparencia, tiene una opacidad difusa del pulmón, que es porque hay una película de líquido que se distribuye en forma uniforme a lo largo de la cara posterior del pulmón de este lado, del emitórax de este lado. Este es un derrame más voluminoso. La opacidad es más importante. En cuanto al control de tubos y catéteres en unidad de terapia intensiva, les voy a hablar de tres catéteres que tienen que controlar. El primero, el tubo traqueal. Todos estos pacientes, cuando se someten a intubación traqueal, a sondas venosas centrales o a sonda nasogástrica, todos ellos son sometidos a radiografías para control de estos catéteres. El tubo traqueal tiene que estar 3 centímetros encima de la carina. Esta es la carina, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo. Acá está la carina. El tubo tiene que está acá, 3 centímetros encima, porque con la flexo-extensión de la cabeza baja 2 centímetros. El tubo obviamente no tiene que entrar a ningún bronquio y tampoco tiene que tocar la carina porque puede irritar. O sea, 3 a 5 centímetros encima de la carina tiene que estar un tubo traqueal bien colocado. Primer punto. Segundo punto. La sonda venosa central. Las sondas venosas centrales tienen que estar en la vena cava superior.
La vena cava superior se extiende desde el tercer arco costal, este es el tercer arco costal, hasta el primer arco costal. Todo, si la sonda está de aquí hasta aquí, está bien ubicada. Este paciente tiene 3 catéteres venosos centrales. Uno entra por la yugular derecha, 2 entran por la yugular izquierda. Los 3 están bien situados porque cumplen el requisito de proyectarse por dentro de la primera a la tercera costilla. Por último, la sonda nasogástrica tiene que pasar y estar por debajo del diafragma izquierdo. ¿Okay? Esa es el control de los 3 catéteres. En cuanto a la utilidad de la ecografía en unidad de terapia intensiva, se usa mucho ecografía en unidad de terapia intensiva. Estas son las indicaciones más útiles: el diagnóstico y cuantificación del derrame pleural, es una indicación de ecografía en UTI. La sospecha de embolia pulmonar es una indicación de ecodoppler color de venas de miembros inferiores en UTI, porque la demostración, como vimos en la clase de trombosis venosa profunda, es diagnóstica de embolia pulmonar. La tercera indicación es la guía de procedimiento invasivo. Se hacen muchos procedimientos invasivos ayudados por ecografía, incluso colocación de vías venosas centrales. Hoy se hacen bajo ecografía, colecistostomías, drenajes de colección abdominal, etc. Se usa mucho ecografía para guiar estos procedimientos. Y por último, el diagnóstico y seguimiento de toda la patología abdominal. Por último, voy a dejar esto para la clase que viene, para no prolongar mucho la clase. Les voy a dar en la clase que viene algunos elementos de diagnóstico en COVID. En COVID, que es algo que todos tenemos que conocer, al menos básicamente, cómo hacer diagnóstico de COVID por imágenes. Esto va a quedar para la clase siguiente. Muchas gracias.